En directo de la ciudad de Bogotá y desde Buenos Aires, Argentina, estamos emitiendo este hangout sobre la importancia de las palabras clave para el posicionamiento web. Aún en el presente, muchas personas siguen dándose de bruces, de cabeza contra este tipo de conceptos y nos pareció importante hacer una pequeña aclaración. Don Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Sí, es verdad. Hay mucha gente que todavía piensa en conceptos de palabras clave, pero ¿sabes por qué viene esto? Por una confusión. Si tú entras, mucha gente ha entrado primero a AdWords y AdWords se maneja por palabras claves. Entonces piensas que aún ocurre lo mismo también en búsqueda. Y en búsqueda, en búsqueda de Google no es así, ya no es así. Anteriormente lo era, pero las cosas han avanzado mucho, sobre todo desde la gran popularidad de dispositivos móviles que hay, y la gente empieza a navegar de otra manera, a usar el móvil de otra manera, y ya le pregunta a Google en vez de poner una palabra clave. Los términos de búsqueda ya son diferentes. Hay que buscar, hay que pensar que Google, términos de búsquedas de conceptos, busca un concepto y se desarrolla un tema sobre eso. Es decir, digamos que Google hoy ya es un oráculo, porque tú le preguntas y ya te responde. Esa precisamente es la premisa. Hay que pensar en Google como que te da respuestas en vez de mostrarte temas, mostrarte directamente respuestas a tus preguntas. Coincido totalmente con las apreciaciones de Carlos y añado que, para quienes no lo sepan, seguramente muchos ya lo saben, desde el 2011 las meta keywords como tal, ese tipo de sentencia que se escribe en el HTML de una página web, ya dejó de tener validez alguna como factor de posicionamiento. Aún así, muchas personas, muchos webmasters, insisten primero en usar la metaetiqueta y segundo, en rellenar eso con cualquier cantidad de términos, pensando que de esa forma pues van a tener mayor realce en una búsqueda orgánica. Y lamento decirlo, pero no es así. No solo no van a tener ningún realce, sino que posiblemente los puedan penalizar por spam. Porque al fin y al cabo, cuando estás ocultando texto dentro del código de una forma tan numerosa, termina siendo spam. Bueno, lo que tú decías es verdad, sí, pero desde 2009 ya no se hace. Así que fíjate tú que ha pasado tanto tiempo y tal vez sea un problema de comunicación de Google. Tendremos que aceptarlo. Google lo ha dicho una vez y nunca más volvió sobre el tema. Eso lo dijo en aquel momento Matt Cutts en uno de un hangout, quedó registrado, quedó dentro del blog de ellos, pero nunca más hizo hincapié sobre ese tipo de palabras. Está bien. Si incluso buscas en la guía para Webmaster, encuentras las meta keywords que están permitidas. Y ahí te das cuenta, por omisión, que no existen las palabras clave, la meta keyword. Así que si podemos sacar conclusiones, obviamente ya no va más. Pero sí, desde 2009 ya no se toman en cuenta. Entonces, yo hago una invitación cordial a que las personas que tienen su sitio web, a los webmasters, a las personas vinculadas a este mundo, más a que pensemos en forma de temas a desarrollar y no como palabras clave. En tanto que las palabras clave suenan como algo abstracto, mecánico, tieso, rígido, y en cambio los temas permiten contemplar como todas las facetas de un mismo contenido. No, incluso va en la forma de redacción. Fíjate cuántos sitios aún están todavía están funcionando, y no sé si han sido penalizados o no, donde el texto termina siendo una víctima de la repetición de palabras claves. Y el webmaster, con la intención de tratar de repetir cuanta más se pueda la palabra que quiere posicionar, termina sobreoptimizando.
Claro, lo cual también lo cual está penalizado. Claro. En mi entorno cercano he tenido ocasión de ver una práctica que era muy común hace 3, 4, 5 años, que era señalar en negrilla el término que quisiéramos destacar, y uno nota a lo largo de ciertos textos resaltados en negrillas ese tipo de cosas. Yo lo sigo haciendo. Voy a hacer una confesión, yo lo sigo haciendo. Tiene su importancia. Lo que pasa es que para la usabilidad no es muy bonito. Ya nos hablará Piscos sobre eso. Pero si tú te fijas y vas a Wikipedia, que tiene un montón de enlaces y negrillas, fíjate qué feo que es tratar de leer un texto allí. Porque está tan adornado con negrillas y enlaces que se hace prácticamente ilegible, te distrae mucho. O sea, si vamos a marcar en negrilla, bueno, que tenga una función, no abusar de eso. Claro, simplemente para cerrar con broche de oro ese comentario de Carlos, decir que en el mundo real las negrillas se usan efectivamente para destacar un contenido que posiblemente tenga relevancia para el lector. Al igual que sucede con los encabezados H1, H2, etcétera, etcétera. Pero pues cuando todo se vuelve H1 o todo se vuelve negrillas, a ver. Yo te voy a dar un truco que también está, lo he dicho varias veces, incluso lo he contado en alguno de mis artículos. Utilizar la negrilla como si estuvieras haciendo un apunte en la universidad. ¿Recuerdas que tomábamos apuntes y que marcábamos en negrilla para generar un resumen aparte de las negrillas? Bueno, que tenga esa función. Una persona se puede acercar al texto y leer entre líneas. Es decir, si leemos todas las negrillas seguidas, tenemos un resumen del texto. Eso es útil también. Bueno, dentro de esa sana lógica, pensando la web y tratando de hacer las cosas más sencillas para todos aquellos que tienen ocasión de oírnos o de vernos, decir que las palabras clave sí son importantes, en tanto que debemos tener un eje temático a desarrollar, pero no son tan importantes en tanto disparar como metralleta las que consideremos palabras claves. Exactamente. Si forman parte de un contexto, de un concepto, de lo que se quiere ofrecer o de lo que se quiere comunicar al público, entonces sí, vale, son válidos, pero no como unidad, sino como conjunto. Sí, sí, así es. ¿Algún otro apunte como para cerrar este ciclo, Carlos? Bueno, creo que no. Ya hemos sido bastante claros con esto. Pero habría que seguir insistiendo sobre todo las meta keywords, que ya no se tienen más en cuenta. Recuérdenlo. Sí. Un tipcito pequeñito. ¿No han notado que siguen estando vigentes las herramientas para medir la densidad de palabras clave? Exacto, es otra cosa que no tiene más sentido, porque ahí estás convalidando que ahí va a haber un abuso de palabras clave. Entonces no tiene mucho sentido ya tener una herramienta para medir la cantidad de palabras clave o la densidad de palabras claves en un texto. Ojalá hubiera una herramienta que mida la usabilidad del texto, si es realmente entendible. Sí, muy interesante. Carlos, muchas gracias por sus apreciaciones. Recuerden que nuestro compañero Carlos Pavlak ejerce su profesión de consultor SEO desde Argentina. Dejaremos el enlace respectivo por si alguien desea contactarlo. Y seguimos permanentemente desde Hostdime y partiendo conocimiento, generando debate y tratando de hacer la web más entendible. Muchas gracias. Hasta luego.